Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que usted puede participar con nosotros a través del @EcoTVPanamá. Tal como lo habíamos anunciado antes del cambio, nos acompaña el licenciado Carlos Vallarino, ex Contralor General de la República, también ex Ministro de Obras Públicas, entre otras responsabilidades. Economía y Finanzas también. Economía y Finanzas, Ministro de Economía y Finanzas, ex Ministro de Economía y Finanzas, entre otras responsabilidades que ha tenido en el sector público y también carrera en el sector privado. Gracias por acompañarnos en Eco 360, licenciado Vallarino. Hoy se presentó en comisión ante la Asamblea Nacional el presupuesto general del Estado. 19.566.4 millones de dólares. Presupuesto grande, Sí. definitivamente, y que se da precisamente en un momento en el que el mismo gobierno ha hecho mucho énfasis en la contención del gasto, en recortar, tal vez en gastos innecesarios, en medio de todo lo que está saliendo, del tema del PAN, del despilfarro. O sea que un documento tan importante al que los panameños muy pocas veces le ponemos la atención debida porque tal vez por ser un tema técnico, por ser un tema a veces complejo, y que pasa a veces tan desapercibido por la Asamblea Nacional, no le damos el debido análisis, pero todas las partidas circuitales ahí están, ¿no? Contempladas, tal vez no como tales, pero ahí salen contemplados en estos presupuestos, las asignaciones de publicidad oficial. Todos esos gastos de los cuales después tal vez nos quejamos un poco, están contemplados en el presupuesto. Entonces, creo que debería haber un poco más de participación ciudadana con respecto al análisis que se hace de este documento. Sí, Vallarino. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos a los televidentes. Sí, el presupuesto general del Estado es uno de los instrumentos más importantes de desarrollo en el país, uno de los más importantes, no es el único, ¿no? El presupuesto de inversiones también, que está incluido dentro del presupuesto general del Estado. Es un instrumento de control, un instrumento para evaluación del avance de los proyectos, un instrumento de desarrollo en términos generales, porque ahí están plasmados a corto plazo las políticas de desarrollo que se impulsan a través del Estado, ¿no? Entonces, el proyecto de Panamá, el de este año, siempre, todos los años se dice algo que es como una especie de falacia. Se dice que este es el presupuesto más histórico y el más grande. Es que todos los ¿Siempre años... histórico? Sí, todos los años el presupuesto es más grande porque la economía crece, entonces crecen los ingresos y en consecuencia los presupuestos son más grandes. Sí, pero es un presupuesto de una suma, yo diría que bastante razonable. Sin embargo, es un presupuesto que está impactado por la situación heredada de la administración anterior, una situación muy grave, porque es una situación de un déficit significativo que estaba por el orden del 3.7%. Entonces, cualquier herencia que tú tengas de esa naturaleza te afecta gravemente de tu presupuesto. ¿Por qué? Porque todo esto se constituye en deuda. Entonces, deuda que tú tienes que pagar inicialmente, que tienes que repagar, y deuda de proyectos, que proyectos llave en mano. Por ejemplo, la Contralora decía en el informe que presentó a la Asamblea, que dicho sea de paso, una información diferente a la que presentó el ministro. El ministro hablaba de 3.600 y tantos millones, después la subieron un poquito más, y sin embargo la Contralora dijo 4.118 millones. Pero bueno, vamos a tomarle a la Contralora para ser más conservadores. 4.118 millones impactados el presupuesto por proyectos llave en mano, muchos de ellos proyectos críticos que no han sido terminados, que no están rindiendo, que no tienen diríamos, su contrapartida pues de pago de la deuda, no la tenían todavía. Entonces todo esto hay que incluirlo en el presupuesto para poder iniciar pues lo que es la cancelación Algunas de esa deuda. particularidades que podemos observar en el presupuesto, que es un documento creo que rico para estudiarlo. Así es. Son algunos rasgos generales, como por ejemplo lo destinado al pago de deuda. Así es. Deuda de la que tanto se ha hablado también en los últimos meses. Y es un 12%. Así es. El destinado a pago de deuda, 2.337 millones de dólares. Correcto. Porcentaje importante. Porcentaje importante, sí. La deuda pública, el servicio de la deuda pública es algo diríamos, la gerencia que hay aquí de Panamá en los presupuestos generales del Estado, que siempre han sido, diríamos, deudas altas, porque, bueno, se heredaron desde hace décadas unas deudas que iban creciendo en comparación pues con años anteriores. Sin embargo, esta ha sido particularmente mucho más impactante. ¿Por qué?
porque decía que en los 5 años de gobierno anterior, o sea, del 2009 al 2014, la deuda pública prácticamente se dobló, ¿no? Las cifras oficiales, sin incluir los llaves en mano, estaban casi en 17.500, 18.000 millones, más los 4.000 millones de deuda de llave en mano, ya estaríamos hablando de 22, 21 mil millones. El otro día hablaba yo acá con Felipe Chapman, sí. Y aparte de los llaves en mano, le sumábamos el Tocumen, sí. Y le sumábamos lo de la Empresa Nacional de Autopistas, sí. y pegábamos casi los 25.000 millones. Y ETESA, que ese fue un, diríamos, un artificio que utilizaron, una maniobra que utilizaron para tratar de disminuir la deuda que mostraran al público. Eliminaron de la deuda pública empresas estatales como ETESA, los corredores, el aeropuerto de Tocumen y otras más que se me olvida ahora mismo, pero realmente eso también es grave, ¿no? Porque eso es una forma de maquillar. Claro, eso al final la deuda es más de 20 eso millones. Es una especie de malabares económicos trataron de hacer para tratar de esconder la realidad. Pero lo importante es que en ese periodo se ha aumentado la deuda prácticamente en el doble de lo que existía. O sea que en 106 años de república, de 1903 al 2009, son 106 años. En esos 106 años acumulamos deuda por 10.950 millones aproximadamente. Y en los 5 años anteriores posteriores la subimos a 22.000 millones, o sea que la duplicamos, más en 5 que en 106. Para usar el eslogan sí. que se usó por aquí en campaña. Oiga, don Carlos Vallarino, 48% del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento versus 40% a inversiones. Sigue siendo un poco alto, creo que el porcentaje destinado a gastos de operación. Seguimos siendo un Estado ineficiente con respecto al tamaño del mismo, sí, ¿no? Lo que cuesta el funcionamiento. Exactamente, somos un Estado enorme, así un poco paquidérmico. Todos los gobiernos prometen reducirlo. Sí, pero... Siempre. Pero al contrario, siguen creciendo porque se crean más empresas, se crean más entidades nuevas. Aquí hay un enfoque muy estatista, como que no nos hemos podido despojar de él. Y se crean así como más funciones dentro más de las oficinas también. Correctamente, y las que deben el viejo cuento de la persona el que engrapa, el que pone así el mismo es. Y también tenemos el problema de que en realidad las funciones que hay que engrosar, que son las funciones, por ejemplo, del tema de salud. Y las técnicas, ¿no? Sí, y las técnicas, el tema de salud, que necesitamos médicos pues, para los problemas de la salud, médicos con función preventiva más que curativa. Enfermeras, necesitamos, por ejemplo, más seguridad, más docentes, ¿me explico? Entonces, esas cosas no crecen al ritmo que deberían crecer. Crecen quizás los salarios, porque bueno, a veces es justo subir los salarios, a veces nos excedemos, pero realmente ahí hay que enfocar un poco más el crecimiento, más que en la burocracia propiamente dice, que está muy gorda, ha engordado mucho la burocracia en el país. No sé si tuvo la oportunidad, sé que recientemente obtuvo el documento, el mismo presupuesto general del Estado, y no sé si le gustaría a usted resaltar algún aspecto específico, algún balance específico sobre el documento, porque hoy empezó no el debate, pero sí la discusión pues en la Asamblea, y se da una dinámica ahí también, licenciado Vallarino, ¿no? O sea, el Ejecutivo lleva el presupuesto y entiendo que hubo por lo menos posiciones firmes con respecto al presupuesto. Y propias de la democracia, esa es la democracia, no hay cuestionamiento. Uno vaya ahí y lo cuestionan, cuando era ministro, pues lo cuestionan y le señalan las cosas que estuvieran supuestamente malas, uno aclara, se compromete, corrige o aclara, ¿no? Como mencionaba. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos que se dio un presupuesto en el cual, primero que produce así a grosso modo un déficit solamente del orden del 2%. Se explicó claramente que llegaba al 2%, o sea que está dentro del límite de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Sin embargo, también responde ese presupuesto a variables macroeconómicas, por ejemplo, el del crecimiento de la economía, que se estima en alrededor de 6.5%, con una inflación alrededor de 4.1% para este año, lo cual pues da el crecimiento real ese de 6.5%. Entonces se está enfocando pues correctamente, ¿no? Pero está también ese presupuesto, diríamos, puntualizado en el tema de las inversiones por inversiones importantes, como es la segunda etapa del corredor, iba a decir, la segunda línea del metro. Del metro, sí, la segunda línea del metro. Sí, la línea de TESA, la línea de transmisión de TESA, algunas inversiones agropecuarias, en fin,
carreteras, pues, y otros temas importantes, pues, de infraestructura que se ha comprometido el gobierno. El tema de agua potable también está incluido y de vivienda, que ellos tienen su proyecto Sanidad también. básica y techos de esperanza. Exactamente, allá en Colón. Al regresar en Eco 360, seguimos hablando de ingresos, proyectos de alto riesgo y fiesta democrática. Ya volvemos. Eco 360.